casa. Muy buenos días, familias de todo el Perú. Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Patricia Barreto y les doy la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo juntos desde casa. Este programa está dirigido para ustedes, niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria, pero también pueden llamar a sus primos, a sus primas, a sus hermanos, a sus hermanas, a cualquier familiar para que los acompañen, porque aprender juntos es mucho más divertido. Esta semana hemos visto información sobre la contaminación y cómo ocurre. Seguro esto nos ha hecho pensar en cómo no seguir haciéndole más daño al ambiente. Hemos ubicado las causas de la contaminación del aire y lo que puede pasar con nuestro ambiente en el futuro, sobre todo con todos los seres de la naturaleza. También hemos escuchado y compartido historias con nuestros familiares y también miembros de nuestra comunidad. Ellos nos enseñan a respetar a todos los seres de la naturaleza y del ambiente y a solo tomar y utilizar lo que necesitamos. Y eso mismo escuchamos en el mito del nacimiento del río Amazonas, cuando el guardián del bosque le dice al hombre: toma de aquí lo que necesites para alimentar a tu familia, pero no más, no menos y nunca desperdicies. Y como ya hemos escrito una de las historias que hemos creado, hoy crearemos la portada y la contraportada de nuestra historia. Y para hacerlo, pensaremos en los elementos de la historia que quisiéramos resaltar y aprenderemos algunas de las técnicas con nuestro profesor. Y aquí está con nosotros. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Patricia, por la bienvenida. Hola, chicas y chicos que nos acompañan en sus casas. La actividad de hoy va a exigir de nuestra creatividad, entusiasmo y dedicación. ¿Estamos preparados y preparadas? Yo sé que sí. Como nos recordó Pati, ayer hemos escrito una de las historias que nos contaron. Ahora los invito a todos a pensar las respuestas a estas preguntas. ¿Cuál historia escogiste de las que te contaron? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esa historia? ¿Qué personaje o espacio te gustó más? ¿Por qué? ¿Qué colores se te vienen a la mente cuando imaginas esa historia? Es decir que, si elegimos el mito del nacimiento del río Amazonas, que es la historia que escuchamos hace unos días, usaremos imágenes con colores y formas que nos hagan recordar la historia. Muy bien, ahora que has recordado lo que más llamó tu atención de la historia, pensemos. Cuando tomas un libro o cuento, ¿en qué te fijas primero? ¿En los dibujos de adentro? ¿En la parte de atrás? ¿En la primera hoja? ¿En la portada? En la portada y la contraportada, ¿verdad? Pues muy bien. El día de hoy vamos a hacer que tu historia se vista con su portada y su contraportada. Así transmitirá mejor todas las emociones que la historia te hizo sentir. Para elaborarla, aprovechemos materiales que tenemos en casa, como por ejemplo, una caja de cartón o algo que sirva de base porque es plano y duro, como un grueso folder en desuso, por ejemplo, témperas y plumones. Elementos con textura que puedes pintar o manchar, como hojas secas, piezas de juguete que ya nadie usa, hilos o soga gruesa, trapos que nadie usa, pedazos de esas cajas en las que vienen los huevos, chapas, tapas de botella, tijeras, lápiz y borrador. Pati, ¿tú ya estás lista? Me faltan algunas cosas, profesor. Pero ¿qué le parece si hacemos una pausa para que los chicos y chicas en sus casas puedan buscar rápidamente materiales que les puedan servir? Claro que sí, me parece buena idea. Paseen por toda la casa para ver qué pueden encontrar. Pidan ayuda a sus padres, a sus hermanos, a cualquier familiar que tengan en casa y vayan por sus materiales. ¡Pero corriendo, vamos! Nos vemos en un rato. Aquí al programa y miren todo lo que he conseguido. Has conseguido muchas cosas, Pati. ¡Qué bien! Pero tengo muchas preguntas todavía, profesor. ¿Cómo se elabora una portada? ¿Y cómo es la contraportada? ¿Qué debe llevar cada una? ¿Cómo hago para que la contraportada y la portada hagan que mi historia sea más atractiva? Tranquila, esas son las preguntas que vamos a ir respondiendo durante este programa. Ahora yo tengo una pregunta para ti, Pati. ¿Qué es lo que ves cuando revisas un libro? Cuando reviso un libro, veo que tiene una portada, sí. Está
también tiene una contraportada. Así es. En la portada aparece el nombre del autor y también un dibujo. Y en la contraportada hay un resumen de la historia acompañado de un dibujo pequeño. ¿Y será muy difícil? Claro que no, porque trabajaremos juntos. Miren que aquí les muestro algunas portadas y contraportadas para que se den una idea. ¿Y se podrá hacer portadas y contraportadas con material reusable? Claro que sí. Veamos algunos ejemplos con material de reuso. ¡Oh, wow! No había visto antes ese tipo de portadas en donde se utilice material de reuso y están increíbles. Pero entonces, ¿qué le pongo a mi portada? Pues piensa en tu parte favorita de la historia. Piensa en el personaje que hay en esa parte, en los colores que se te vienen a la mente, en los espacios que aparecían en esa parte del cuento. Esto es lo que vamos a representar en la portada y en la contraportada. ¡Uy, me encanta! Pero antes necesitamos el consejo de un profesional. ¿Y a quién tenemos hoy, profesor? Hemos invitado a Nathalie Seguro, artista dedicada a la ilustración de cuentos infantiles, para que nos cuente sobre lo que ella hace tan bien. ¡Wow! Entonces, veámosla juntos. Hola, me llamo Nathalie Seguro Aliaga y soy ilustradora de libros infantiles. La ilustración de libros para niños o de cuentos infantiles es hacer las imágenes para los libros, por ejemplo, que tú lees, que a ti te gustan. Seguro verás que hay textos, la historia está contada a través del texto y también de dibujos o imágenes. Esos dibujos o esas imágenes las crea un ilustrador, que en mi caso es a lo que yo me dedico. Yo empecé a crear porque me salía por un lado de forma natural. Me gustaba estar, digamos, en mi cuarto, en mi habitación, creando personajes o haciendo dibujitos. Eso como que nació de forma natural en mí. Y luego me fui dando cuenta que eso me gustaba mucho, me hacía sentir bien, iba bien con mi personalidad, que al ser un poco tímida y un poco introvertida, hacía que encontrar esos espacios, esos lugares para dibujar y para estar conmigo misma, me resultaba lindo, un momento especial que yo disfrutaba. Conocer el mundo de los libros ilustrados y de las imágenes y de los dibujos ha hecho que en sí el libro infantil, el libro para niños, sea una fuente de inspiración para mí. Yo compro y consumo muchos libros infantiles porque siento que es un mundo, el del libro para niños, donde hay mucha libertad, donde hay mucho juego y donde también hay mucho para reflexionar, aunque no sea de manera, digamos, explícita, pero digamos que es todo ese mundo del libro infantil a mí me inspira mucho y me influye para lo que yo hago. También me influye mucho la naturaleza. ¿Qué tal artista es Nathalie? Y qué hermoso todo lo que hace. Sus cuentos le quedan preciosos. Así como Nathalie se inspira en otros artistas que trabajan como ella, ¿qué portadas de libros te han gustado? Ustedes en casa cierren los ojos y recuerden las portadas que más les han gustado. A mí me gusta muchísimo la portada del libro de ciencias porque tiene muchos colores y animales. Y aquí María dice que le gustan las portadas que tienen textura. Quiero que piensen en casa. ¿Por qué les gusta esa portada? Sigamos conociendo el trabajo de Nathalie. Mi proceso creativo por lo general comienza leyendo la historia que voy a ilustrar muchas veces y haciendo apuntes, quiere decir haciendo dibujos con las primeras ideas que se me ocurran. A veces esas primeras ideas no necesariamente son las que van a estar dibujadas finalmente en el libro, pero digamos que a mí me gusta empezar así, lo primero que me sale, y luego esos dibujos que salen se van tornando poco a poco en las escenas finales que van a tener los libros, ¿no? Y voy empezando de esa forma, luego voy haciendo como una segunda etapa de dibujos y luego voy probando color o viendo cómo sería el personaje principal, cómo sería su personalidad y armando luego las escenas hasta que luego eso finalmente termina en la escena final del libro. Los colores tienen una forma en que comunican y transmiten y cuentan historias. Hay colores que son más llamativos, más intensos, y también eso se traduce, digamos, se refleja
en las historias, ¿no? Si yo quiero algo mucho más emocionante, entonces de repente elegiré colores más fuertes y más vivos, y de repente si el personaje pasa por un momento en que se pone un poco más triste, entonces los colores irán cambiando también, porque eso en conjunto con el dibujo, el color también transmite, comunica y cuenta la historia. ¡Ajá! Muchas gracias, Nathalie. Ahora sí tenemos muchas ideas en nuestra mente. Ya lo creo. Entonces ahora que ya hemos pensado en las imágenes que nuestra historia nos trae, en las escenas que más nos han gustado, las emociones que hemos sentido al leer o escuchar la historia, los sentimientos de los personajes, así como en los posibles escenarios donde todo ocurre, como el mar, el río, el campo, la ciudad, la selva, el desierto, entre otros. ¿Y de todo eso tenemos en nuestro país? Exacto. Ahora ya podemos pensar en los colores y las formas que usaremos para que nuestro arte exprese nuestras ideas y sentimientos. Entonces ya podemos realizar con nuestros materiales lo que tenemos en mente. Necesitamos poner manos a la obra y claro que sí. Y para eso hemos invitado a Josefina Jiménez de Pequeños Lectores. Ella va a compartir con nosotros algunas ideas y orientaciones que nos servirán para realizar nuestro proyecto artístico. Hola, mi nombre es Josefina Jiménez, yo soy arte educadora. Durante muchos años he trabajado en el área educativa de diferentes museos en Lima y actualmente estoy trabajando en la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima. Además de eso, tengo un proyecto de lectura llamado Pequeños Lectores y otro, Biblioteca para Niños Sin Miedo, que es donde estamos en este momento. Pequeños Lectores es un club de lectura que se inició hacia fines del 2013 en el Museo Metropolitano de Lima y bueno, luego hemos continuado trabajando en diferentes lugares, con diferentes dinámicas, en torno a la formación de lectores. Al inicio, nuestro objetivo era poder difundir un poco más sobre la historia de Lima, pero después empezamos a trabajar otros temas relacionados a la ciudadanía, a la interculturalidad, a la participación ciudadana también, a la ecología, a la migración, a los desplazamientos, etc. Entonces, hemos ya formado un grupo de lectores, ahora ya son adolescentes, son chicas, son adolescentes lectoras, que participan también de un club de lectura llamado La Palabra Recrea, que realizamos hasta el año pasado en la Biblioteca Metropolitana de Lima. Sobre cómo el diseño de la portada puede darnos a entender cuál es el contenido del libro, voy a mostrarles esto. Este libro se llama Mi abuela no es la de antes. La verdad, bueno, es una ilustración digital. A mí no me llamó mucho la atención la ilustración, pero sí el título, porque yo tenía una relación muy bonita con mi abuela. Entonces, por eso lo leí, igual me encantó. Podemos tener también imágenes del arte, como lo vemos acá en este libro que se llama Mira, que es sobre detalles de diferentes obras de arte también, ¿no? Que es en sí una composición de un artista que se ha digitalizado y se ha puesto ahí. También tenemos portadas como esta. Esta es Pequeños Grandes Gestos por la Tolerancia, ¿no? Acá vemos una imagen que se repite constantemente y eso también tiene que ver con la técnica de grabado, ¿no? Que nos permite imprimir digamos, en grandes cantidades, ¿no? Tener quizás un molde, un sello, algún diseño que se pueda replicar uno igual a otro. También se usa, bueno, son de la misma colección, estos Pequeños Grandes Gestos por la Libertad de Expresión. Y, bueno, por ejemplo, aquí usan diferentes recortes para hacer un diseño con la técnica del collage. Muchas gracias, Josefina, por tus consejos y compartir tu experiencia artística con todos nosotros. Qué hermoso proyecto de Pequeños Lectores, ¿no les parece? Sí, hermoso proyecto. Y ahora que conocemos más de los materiales y las técnicas utilizadas para ilustrar libros, hay que pensar cómo vamos a utilizar los materiales que hemos encontrado por toda la casa al comienzo del programa. Aquí tengo una superficie de cartón. ¿Está bien? Igual, si no tienes cartón, puedes utilizar el material más parecido que encuentres en tu casa. Así es, un folder que ya no uses también te puede servir. Este elemento se convertirá en la portada y la contraportada de nuestra historia.
Ojo, que esto es muy importante. Ambas superficies duras deben ser de la misma forma y tamaño. Bien, con la portada podremos empezar haciendo un boceto a lápiz de la figura que vamos a poner. Profesor, a mí me llama la atención, ¿para qué nos va a servir los materiales de contextura? Pues para usar algunas técnicas de grabado. ¿Eso quiere decir que hay más de una técnica? Por supuesto. Vamos con Josefina. Bienvenidos nuevamente. Tenemos preparado algo muy especial para ustedes. Hoy vamos a experimentar con diferentes texturas de materiales que encontremos en casa, como por ejemplo hojas caídas de árboles, superficies ásperas. Con los materiales que tenemos en la mesa podemos hacer diferentes técnicas de grabado, como por ejemplo el frottage. Para trabajar esta técnica necesitamos algún material que tenga una textura particular. Por ejemplo, las hojas, las lijas, también algunos otros elementos que encontremos cerca, las esponjas para lavar menaje, platos. Trabajar el frottage, aparte de encontrar un elemento que tenga una textura particular, usaremos lápices de colores o crayolas, pero no las tomaremos como normalmente las tomamos. Vamos a asegurar con una de nuestras manos la superficie y con la otra vamos a colorear de un solo lado. Luego, recorta y arma con las piezas el collage de la portada y si quieres también de la contraportada, dejando un espacio para colocar el título y el autor de la historia. Recuerda, al hacer el collage, la imagen de la historia que más te haya gustado o que más quieras resaltar. Finalmente, para darle forma de libro a nuestro nuevo proyecto artístico, perforaremos la tapa, la contratapa y las hojas que están dentro de nuestro nuevo libro para unirlas luego con una lana o con un hilo resistente. La técnica de los sellos. Si ustedes tienen un sello en casa van a poder ver que se puede reproducir muchísimas veces. Lo que yo he hecho es tomar una hoja y lo que voy a hacer ahora es llenarla de témpera. Yo tengo un rodillo con esponja, pero también se puede usar esponja normal. Espero que estas técnicas para hacer la portada y la contraportada de tu historia te hayan gustado. Experimenta con diversos materiales, no tengas miedo a equivocarte y nunca dejes de crear. Siempre piensa en el mensaje que quieres transmitir a través de tu creación. Recuerda que el arte existe para hacer mejor y más bella nuestra realidad. Nos vemos pronto.
De esta manera podemos combinar y complementar dos técnicas de grabado, que son el sello y el frotage. Pero no son las únicas. ¿Qué otras técnicas más conocen ustedes o saben que hay? ¿Algunos de sus padres o familiares son artistas plásticos y les han comentado de alguna más? Bueno, entonces hagamos una pausa y dejemos que los chicos y chicas les pregunten a sus familiares. ¡Ya regresamos! Hemos regresado. Ahora sí, profesor, cuéntenos, ¿qué otra técnica nos va a compartir hoy para poder hacer nuestra portada? Los invito a todos y a todas a experimentar con otras técnicas como el collage. Esta técnica consiste en pegar materiales con diferentes texturas a tu obra, siguiendo, por supuesto, la idea que tienes. Es importante que cuando vayas experimentando con tu creación, pienses en planos grandes como el cielo y las montañas. Los elementos principales como personajes pueden llevar texturas más resaltantes y colores más intensos. Así logramos distintos planos y nuestra imagen tiene más profundidad. Al representar a los personajes es importante que tengan distintos tamaños. Hay que tener en cuenta que los personajes más cercanos serán más grandes y de colores más fuertes, y que los que se encuentran atrás como fondo serán más pequeños y menos intensos en el color. De esta manera nuestra imagen también tendrá más profundidad. Excelente consejo, profesor. Ahora que ya conoces el proceso de creación de la portada y contraportada de un libro, no olvides tener presente lo siguiente: pensar en la escena, personaje, momento o sentimiento de la historia que más te impactó o que más te ha gustado. Tu portada dirá todo eso. Experimenta mucho, no tengas miedo. Haz muchos borradores de tu portada para que vayas observando cómo va quedando cada uno y puedas escoger cuál te gusta más. Ten varias opciones de materiales y texturas que te gusten y luego elige con calma qué elementos te funcionan. Ten en cuenta las técnicas que has visto y cómo hacen los artistas que las practican. Recuerda que todo proyecto artístico toma su tiempo. Por eso, trabaja con calma y paciencia. Exacto. Todas y todos tenemos procesos distintos. Algunos nos demoramos más, otros nos demoramos menos, algunos nos equivocamos más, otros menos. Pero eso no tiene nada que ver con lo bueno o malo o bonito y feo. Muy bien dicho, Patti. Luego de hacer tu portada y contraportada, podrás unirlas con las hojas de tu historia y como son de la misma forma y tamaño, calzarán perfectamente. Perfóralas o pide ayuda a un adulto para unirlas. Ten cuidado de que las hojas estén alineadas para que puedan estar ordenadas. Por último, amárralo todo con un pasador, un trozo de lana, una cinta o un cordoncito. No me parece tan complicado, profesor. Creo que todas esas cosas en casa las podemos hacer. Por supuesto que sí. Entonces, profesor, solo para ver si nos ha quedado claro los pasos a seguir para la elaboración de nuestra portada y nuestra contraportada de la historia, debemos empezar por la parte más importante, que es transmitir nuestras ideas y nuestros sentimientos, ¿verdad? Así es. Eso es lo más importante. Para ello, hay que recordar y pensar en la historia que escribiste y en aquello que más llamó tu atención. Son esas las imágenes que vas a plasmar en tu portada y contraportada. Otra cosa que nos mencionó usted, profesor, es que podemos usar diferentes materiales. Claro que sí. Hoy te hemos propuesto cartón, pinturas, témpera, lápices de colores y objetos con diversas texturas, lana y cinta para encuadernarlo todo. Pero pueden ser los materiales que tú quieras. Eso me parece muy divertido. No hay límites para la creatividad. Bueno, ok, está bien. Si hay límites. Antes de coger cualquier cosa en casa, pregúntale a tus padres o familiar que esté contigo qué materiales puedes usar. No vayas a hacer después un desastre. Ah, y también es importante preparar el espacio donde quieres hacer tu creación. Puedes colocar papel periódico usado u otro para evitar manchar el lugar en donde trabajes. Te animo a experimentar con diferentes dibujos y materiales para lograr la imagen que tienes en mente. Verás que lo más divertido será poner en práctica las técnicas aprendidas hoy. Y profesor, ya que en casa estamos usando lo que encontramos,
Me pregunto si es bueno usar materiales de reuso en la creación de objetos artísticos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, es muy importante porque al usar materiales disminuimos la cantidad de desechos y contribuimos al cuidado del ambiente. Recuerda que todos los pedacitos de papel o plástico que nos sobren podemos guardarlos para otros trabajos artísticos. ¿Y usted conoce algunos artistas que usen materiales de reuso en sus obras? Pues sí, hay artistas que basan sus obras en utilizar materiales de reuso como envases de plástico, envolturas de alimentos, retazos de tela, etc. Para la imaginación no hay límites para ti. Y los niños y niñas en casa deben experimentar con lo que encuentren alrededor, siempre con la supervisión de los padres o familiares a cargo. Y profesor, tengo una pregunta. ¿La portada y contraportada de un libro pueden ser una obra de arte? Claro que sí. Esto sucede con el libro arte o libro de artista. Estos son los libros creados, pero no escritos por artistas. Los formatos son muy libres, es decir, no solo se limitan a la forma clásica de un libro, sino que pueden ser libros de diferentes formas y tamaños. Entonces, la portada y contraportada que acabamos de crear es una obra de arte de por sí. ¡Es única! No habrá otra igual a ella. ¡Es increíble! Así es, y por eso cuídala y guárdala en un lugar especial y compártela con tu familia y toda la gente que quieras. Bueno, Patricia, ha sido un lindo día compartiendo obras de artistas peruanos y aprendiendo sobre técnicas. Me ha encantado porque he conocido a varios artistas plásticos nuevos que hacen cosas muy chéveres con materiales de reuso. Yo quiero empezar a hacer lo mismo, profe. Recuerda todo lo aprendido hoy y vas a ver que te va a quedar lindo, como a todos en casa. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. ¡Chao, niños! ¡Chao, niños y niñas! ¡Chao, Pati! ¡Nos vemos! Hasta pronto, profesor. Gracias por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Nos vemos. Ahora ustedes y yo haremos un repaso. ¿Qué aprendimos esta semana? ¿Qué procesos hemos seguido para aprender? ¿Para qué lo aprendimos? ¿Qué podemos mejorar? Así es. Esta semana hemos aprendido a leer y analizar información contenida en gráficos estadísticos. Hemos aprendido a escuchar y ahora podemos explicar las causas de la contaminación del aire y sus consecuencias en el futuro. Podemos contar y escribir historias, crear su portada y contraportada usando nuestra imaginación y materiales de reuso, aplicando algunas técnicas de grabado. Pero lo más importante es que hemos reflexionado con nuestros familiares sobre cómo algunas de nuestras acciones ocasionan daño al medio ambiente y qué podemos hacer para no seguir contaminando, sino valorando y respetando a todos los seres de la naturaleza. Ahora que ya conoces cómo hacer una portada y contraportada, te animamos a diseñar una para tu portafolio, donde puedes archivar tus actividades de Aprendo en Casa y recuerda siempre que es importante utilices algún material de reuso para su creación. Y por último, te invitamos a compartir tu historia y mostrar tu portada y contraportada con todos para que puedan apreciar tu creación artística, pero sobre todo para que todos cuidemos el medio ambiente. Hasta la próxima en una nueva edición de Aprendo en Casa. Y recuerda, tú puedes ser el cambio que tu país y tu familia necesitan. Tú puedes ser la diferencia. Lo único que tienes que hacer es creer en ti. Nos vemos. Hasta la próxima.